¿Te acuerdas de Tevito, Romané, La Fiera y Felipito Camiroaga? Obvio que, ¿cómo no me voy a acordar de Felipito? De La Fiera, ahora estamos viendo La Fiera de nuevo. Sí, o Romané, la Yovanka. La Yovanka, Laszlo. TVN no es solo un canal, es parte del living de millones de casas chilenas. Detrás de sus pantallas hay una historia muy intensa, nacida en los 60, utilizado como herramienta en la dictadura, moldeado por la democracia, golpeado por la crisis y siempre en disputa por su rol de televisión pública. TVN es hecho en Chile y es la casa televisiva de la que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de FactCheck, en la del podcast Hecho en Chile Podcast, en la mía, Nico GS. Y soy Nicolás González. Yo soy Felipe Pineda y quiero darles la bienvenida a Hecho en Chile Podcast, el podcast donde les contamos las historias de éxito, fracaso y los chismes de las empresas chilenas. Y hoy nos vamos a meter directamente con la historia de un canal de televisión Que está muy golpeado en estos momentos. Harto se ha hablado de TVN en el último tiempo y yo creo que se va a seguir hablando harto rato más. Espero. Pero bueno, cuéntanos, ¿cuándo inició? Imagínate un país fragmentado donde la televisión un poco no llegaba a todos lados, muy diferente a lo que existe hoy en día. A fines de los años 60 solamente existían canales universitarios en Santiago y en Valparaíso. El resto de la gente no tenía acceso a la televisión. No había canales de televisión que ver y me llama mucho la atención, lo pensé después de que nosotros hicimos la reunión de pauta porque nosotros crecimos con una cultura de la televisión, donde la televisión ocupa un lugar central en la casa. En casi todos lados la televisión está en el living de las casas. Ya no es tan así por la llegada del mundo digital. Por ejemplo, nosotros no tenemos una televisión en nuestro living de la casa. No, uno se sentaba a comer como alrededor de la televisión, ahora te sientas a comer con el celular en la mano. Pero para que fuera así, tuvo que pasar un tiempo y TVN cumplió un rol un poco en este sentido. Para transformar esto y acercar las grandes ciudades a lo que es cierto el resto del país, fue que el 31 de enero de 1969 nace Televisión Nacional de Chile. Ahora le decimos TVN. Oye, sí, eso nosotros estamos hablando todo el rato de TVN, pero primero era Televisión Nacional, después la gente hablaba del Canal Nacional y uno puede ver esto reflejado en los diferentes logos que han habido de TVN. En un momento era solamente una N. Sí. Una N que tenía el rojo y el azul. Y a mí siempre me llamaba la atención porque cuando yo veía televisión y era chico, en la televisión a veces decían, no, el canal 7. Y yo vivía en Iquique, donde no era el canal 7. Sí. Después viví en La Serena, cuando tampoco era el canal 7. Y siempre centralizando, porque de canal 13, por ejemplo, tampoco era el canal 13 donde yo vivía, era el canal 8. Sí, no, y depende de la edad que tenga la persona, era si le decía Televisión Nacional, el Nacional o TVN. Sí, es verdad. Bueno, desde enero, TVN se demora, ¿cierto?, en armarse, en configurarse, y el 18 de septiembre de ese mismo año inician sus transmisiones. ¡Qué patriota TVN! Patriota desde siempre. TVN era un proyecto que en el papel era muy bueno, en el sentido de que era un canal público, autónomo, pluralista, autofinanciado, ¿cierto? Con la misión de reflejar un poco lo que tiene que ser un canal público, la cultura chilena. Y este canal, sabes que inicia con gente muy joven. El director del canal tenía como 24 años, los periodistas tenían entre 23 y 25, y dicen que para todo lo que tenían que hacer, en realidad fue como un plus tener esa edad porque podían trabajar mucho y no se cansaban tanto. O sea que estás diciendo que la gente vieja no... Y creo que estaba metido Víctor Jara. Sí, fue director de arte, del canal. Bueno, este canal inicia a fines del gobierno del presidente Frei Montalva. Después continúa el gobierno del presidente Salvador Allende, y el canal quería reflejar la visión de todos los chilenos, porque esa era su misión. Al final, en 1972 ya habían denuncias de que estaban censurando programas que hablaban mal del gobierno, que no se mostraba toda la imagen, y obvio que es la pregunta que siempre se hace, ¿de quién es el canal? Porque finalmente quiere ser el canal de todos. Bajo todo toda la convulsión que estaba pasando en el país, nace también Tevito, perrito que tenía lentes y bailaba al ritmo de Charagua de Víctor Jara y Inti Illimani. La cosa es que Tevito, cuando se hace el golpe de Estado, desapareció. Se cuenta que llegaron los militares, entraron al archivo de TVN, agarraron las cintas sin discriminar, las fueron a quemar en el mismo patio del canal. Así que TVN... Yo no conocía a Tevito. No tenía idea que Tevito existía hasta que dieron el menú de Tevito en el 2009. No tenía idea que Tevito era... Y me cae bien Tevito. Sí, bueno, cuando se da el golpe de Estado, TVN cierra sus transmisiones durante 3 días.
¿Sabías que la energía que mueve a Chile está en cada rincón del país? Claro, Copec con más de 600 estaciones de servicio a lo largo de todo Chile nos acompaña en cada kilómetro de nuestro camino. En Copec encuentras combustible de calidad y atención de primera, además de sus tiendas Pronto y Punto Copec para descansar y recargar energía durante el viaje. Y qué mejor que la app de Copec, la descarga, obtienes beneficios exclusivos, puedes pagar el combustible sin contacto, hasta compensas tu huella de carbono. Innovación pensada en los usuarios. Exacto. Con Copec siempre viajamos seguros y bien atendidos. Copec, primera en servicio, acompañándote en tu camino. Gracias Copec. Oye Felipe, tengo una idea de negocio y no sé ni por dónde empezar. Me da miedo eso de los trámites eternos. Tranquilo, para eso está Emprende.cl. Te ayudan a formalizar tu empresa en un día, la dirección tributaria y hasta la oficina virtual. ¿En serio? ¿Así de rápido? Claro, han acompañado más de 15.000 empresas en Chile, con un equipo de contadores y abogados expertos que entienden la realidad de los emprendedores. Suena justo lo que necesito. Entra a Emprende.cl, usa el código Hecho en Chile y obtén un 20% de descuento en todos los productos hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces ya no tengo excusa. Es momento de emprender con Emprende.cl. Después de los 3 días en que TVN se va a negro, Canal 13 comienza a transmitir a través de la señal de TVN. Y eso ya te dice mucho un poco de la historia y de qué lado están. ¿El 13? No creo. Un patito verde. Bueno, y al paso después de una semana, a través de la transmisión, citaron, a mí me llama mucho la atención esto porque a través de la transmisión, así como que estaban dando las noticias, no sé qué programa estaban dando, y citan a la gente de TVN, sí, terminan las noticias del día de hoy. Mañana todos los trabajadores de TVN tienen que venir a la dirección de TVN. Televisión Nacional de Chile. A Televisión Nacional de Chile, y al día siguiente llegaron los trabajadores de TVN porque iban a retomar las transmisiones. Nicolás González, y tú al comedor. Tú al estudio tanto. Empezaron a separar a la gente. Sí, los del comedor tanto siguen trabajando, los del estudio para afuera. Oh. Por supuesto que debe haber habido una discriminación política. Evidentemente. Después del golpe, TVN se convirtió en el portavoz del régimen de Augusto Pinochet. Fueron 17 años, de entre el 73 y el 90, donde había censura, propaganda, se omitían noticias, se maquillaban, se torcía la realidad. Y la señal pública pasó a ser un poco como un megáfono de la dictadura. O sea, como si hubieran hackeado las cuentas de TVN y estuvieron 17 años diciendo como... maquillando las cosas. Pero hay una historia que... está la historia política de TVN y está la historia como administrativa y tecnológica de TVN. Porque TVN, a pesar de que ocurrían todas estas cosas que vamos a mencionar, paralelamente TVN sí cumple un rol de televisión estatal donde sí se hace inversión en tecnología, se hace inversión en más cosas. Por ejemplo, en el 1978... Hay diferentes líneas que vamos a ir tocando, pero yo creo que están todas bien entrelazadas. Están todas entrelazadas. Si la dictadura y el régimen se dio cuenta, o sea, los gobiernos anteriores también se habían dado cuenta que el canal era muy importante, evidentemente iban a invertir en él. Por supuesto. De hecho, en 1978, TVN se convierte en el primer canal nacional, chileno, en transmitir algo en color. ¿Y sabéis lo que fue? El Festival de Viña. Festival de Viña del Mar. Después de años de blanco y negro, transmitieron la noche de Camilo VI en su traje brillante y su melena al viento. No, y los directores empezaron a probar todos los efectos que podían probar esa noche porque era algo muy novedoso transmitir a color. De hecho, habían como cámaras que eran a color, cámaras que eran a blanco y negro y... Me imagino como cuando uno hace una videollamada y comienza a utilizar como los efectos. Yo cuando hago una videollamada me pongo a mí y empiezo a cambiar los efectos. Efecto de perrito. Efecto de perrito, efecto de niño llorando. Después uno puede cambiar como los fondos. Sí, eso mismo estaban haciendo, pero con la televisión, así que probando todo. Y se movían letras y así como muy raro. De hecho, yo creo que pueden encontrar esas imágenes en YouTube. En 1986 se hizo la primera transmisión a través de vía satélite, o sea que ya podíamos tener televisión en vivo y en directo. Era como un streaming. Como un streaming, como medio vintage, sí, un streaming. Pero streaming a fin de cuentas. Y en 1990, cuando termina la dictadura, TVN completa la repetición, o sea, la instalación de repetidores a lo largo del país. ¿Qué quiere decir esto en español chileno? Que ya todo el mundo, o sea, todo Chile podía ver televisión y podía ver el canal nacional. Qué bien. Según la que tuvieran. Y bueno, volviendo a los años duros de la dictadura, el canal era fuertemente controlado, como dijo Felipe, se transformó en una máquina de propaganda y
si tú no opinabas como ellos, ¡paf!, te cortaban. Así que era bien impresionante todo lo que pasaba con eso. De hecho, hay unos documentos secretos que venían tenían un departamento de Relaciones Humanas y Conductas Sociales dirigidos por un sociólogo que le hacía informes como semanales al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, donde decía, uno de ellos en noviembre del 73 recomendaba reactivar los instantes angustiosos de los trágicos eventos previos al pronunciamiento militar. Y para eso ocupaban TVN. De hecho, si ustedes ven noticias de la época, que también en este programa que vi para hacer esto, que se llama Tu Historia, Mi Historia, muestran cómo hacían el noticiero y ponían una música muy terrorífica al verla. De verdad daba miedo. O los montajes que hacían. De hecho, los mismos departamentos de represión de la época tenían sus, como, entre comillas, departamentos de audiovisual, y iban a los enfrentamientos que ponían balazos encima. Sí, hacían todo eso. Sí. De verdad era una mentira. El canal mentía. Tanto así que los camarógrafos de la época mandaban cartas, se ponían de acuerdo, mandaban cartas para ver si alguien se las publicaba diciendo que ellos no habían firmado ninguna de estas cosas, y estas cosas venían directamente de los departamentos represivos de la dictadura. Era tremendo. Así que, aparte de toda esta mentira que tenía TVN, a fines de los 80 se hizo una comisión, o sea, ya a principios de los 90 se hizo una comisión investigadora donde se destapó que el canal, aparte de mentir, tenía y arrastraba pérdidas multimillonarias. Eran 7.500 millones de pesos, que se destaparon contratos que estafaban al canal. Y algo anecdótico dentro de toda la barbarie que pasaba era que la esposa del dictador, Lucía Iriart, tenía su propio reportero que la acompañaba a todas sus actividades, y después salían en el noticiero que se llamaba 60 Minutos y la ponían a ella. De hecho, detrás de cámara y sin que ella se enterara, le decían el show de Lucy. El show de Lucy. Bueno, la comisión parlamentaria, cierto, que tú mencionabas, concluyó que todas las irregularidades económicas contribuyeron al colapso económico de TVN en los 80. ¿Sancionaron a alguien? No. CIPER menciona en sus documentos que el gobierno de los 90 prefirió un poco mirar para el lado o hacerse un loco, porque a pesar de que estábamos en democracia, los militares seguían imponiendo miedo. El dictador seguía dando vuelta. Presente. Uno lo puede mirar con una mirada bien crítica desde el día de hoy. De hecho, mirar las cosas con el ojo de hoy a lo del pasado es bien injusto, creo yo. Pero como muchas cosas se hizo como una mirada en alto, o sea, como que se miró por alto y no le dieron, no sé si no le habrán dado tanta importancia, pero meterse en lo que estaba pasando en TVN, siendo que habían personas que habían desaparecido, igual era como... No querían tener más problemas de lo difícil que fue la transición. ¿Sabes qué? Algo que se me olvidó comentar y que la gente, si lo quiere así como ver cómo eran los montajes, hay uno que se llama Neltume, que si lo buscan en YouTube lo van a encontrar, y ahí muestra la imagen así como con y sin audio, donde el periodista, o no sé quién era, como que relataba los balazos y todo eso. Es heavy, porque se muestra que van caminando como por el bosque, buscando como unos guerrilleros, y en realidad no encuentran nada, pero hacen montajes como que le ponen encima los balazos. Como que hubo un enfrentamiento. Y al final se supone que las personas estaban así como ahí botadas en la precordillera de los ríos, y no hubo tal enfrentamiento, de hecho fue todo un montaje. Parte un poco de lo que ocurrió, y como para ejemplificar las cosas económicas que se hacían, además de toda la parte de montaje periodístico, es que, por ejemplo, en 1988 se ficha a César Antonio Solís, que era un conductor. Santis. César Antonio Santis. Solís es el que canta. Marco Antonio Solís, no, él no. Vas a escuchar esto y decir, ¿qué? Bueno, César Antonio Santis. Se ficha a César Antonio Santis, que era un conductor muy conocido, con contrato millonario, animaba y todo, pero después se destapó que este sujeto tenía contratos de consultoría ficticios, y además de recibir su sueldo por su trabajo en TVN, recibió, si lo traemos como un poco a la época y hacemos el cálculo, 1.100 millones de pesos extra. 1.100 millones de pesos. O sea, ya, que le paguen harto en la tele, como que ya sí, todos tienen sueldo bien alto. Por algo que no hizo, es como casi una boleta ideológicamente falsa. Consultoría falsa, no, es que todo el mundo se estaba jodiendo TVN. Cosas como esta dejaron, cierto, en la década de los 80 TVN arruinadísimo económicamente. Tenían problemas periodísticos, tenían problemas económicos. Credibilidad también. Problemas de credibilidad. Como que TVN llegaba a la democracia y casi que había que hacerle un exorcismo. Pero un exorcismo como muy profundo. Y
en este momento como de la historia uno se pregunta, o sea, ya sabemos, Bluff sí lo han logrado, una parte, pero ¿iban a lograr salirse de todos los problemas que estaban empezando y renacer un poco como un ave fénix? Llegado a los 90, había que reinventar TVN y, como tú dijiste, hacerle casi un exorcismo. Y la forma que encontró el presidente Elwin de hacerlo y su equipo fue que lanzaron una nueva ley para regir a TVN, que es la ley 19.132. Factos, Nico siempre tirando factos. Y fue en 1992 que cambió la forma de reestructurar TVN y se creó un directorio con 7 miembros. Uno lo designaba el presidente y los otros 6 tenían que ser con los 2/3 de los votos del Senado, así que siempre se buscaba un consenso con las personas que estaban ahí. Además, eran mandos escalonados, así que no podía llegar un presidente y sacarlos todos y poner a gente de su tipo. Pero, ¿sabéis qué estoy pensando yo? Que esa es la fórmula de una futura bolsa de gatos. Algo así pasaba porque finalmente habían siempre 3 y 3 y el voto del directorio que nombraba el presidente, que era el presidente del directorio, como que zanjaba finalmente lo que estaba pasando. Entiendo. Y el canal mantuvo su principio de autofinanciarse. TVN debía rascarse con su propia uñita sin depender de la billetera fiscal. En el papel suena como una receta perfecta, pero vamos a ver si funcionó realmente. Sorprendentemente, los primeros años funcionó. Bajo el gobierno de Patricio Aylwin, TVN se renovó por completo, se cambió la plana ejecutiva, llegaron periodistas nuevos, se hablaba por primera vez en televisión abierta de derechos humanos. Se transmitió el cambio de mando y era impensado en realidad hace algunos años que estuvieran transmitiendo por televisión abierta y hablando de crímenes, de derechos humanos y todo este tipo de cosas. ¿Sabes que yo me imagino a la gente que no creía nada de esto? Porque de verdad había gente el negacionismo, que no creía en la violación a los derechos humanos y que tal vez ellos vivían una realidad que no se los mostraba ni por si acaso. Tiene que haber sido bien sorprendente cuando ya los canales dejaban la censura y empezaron a mostrar que todo esto era real. Y en esos años también ocurrió algo con el regreso de la democracia que a mí me gusta destacar, que creo que es tremendamente importante y solo TVN lo hace, es que, te lo doble de tambores, nace TV Chile. Nace TV Chile, la señal internacional para llevar nuestra cultura al resto del mundo, y eso es un rol tremendamente importante, y eso es televisión pública, y televisión pública de verdad. Y que lo vean, no sé, chilenos que no estaban acá en otros países puedan ver qué es lo que está pasando. Nosotros hemos salido de Chile y ponemos TV Chile. Sí, lo he puesto. Y ahora dan cosas como de todos los canales, sí, no es como solamente TVN, en la programación en general de diferentes canales. Bueno, a comienzo de los 90, el canal logró recuperar su credibilidad, su audiencia, tenía una línea editorial un poco más equilibrada, nos mostraba como la visión de todos los sectores del país, o trataba de hacerlo, sí. Y cumplía algo que siempre quiso hacer, que era el canal de todos, po. Pero el regreso de la democracia no significó que todo esto fuera color de rosa ni miel sobre hojuelas. Para nada, porque una de las cosas que pasó fue la lucha de la independencia editorial que tuvo TVN. Se vivía día a día primero con la bolsa de gatos que tú decís que se podía transformar el directorio, porque hay un caso bien especial que es la famosa miniserie Los archivos del Cardenal, que parte del directorio, bien más ligado a la derecha, no querían que se emitiera. Y para la gente que no sabe qué es los archivos del Cardenal, o no lo vio, son muy jóvenes o no tienen idea, los archivos del Cardenal era una piedra en el zapato de TVN, porque TVN desde la pantalla para afuera se mostraba, cierto, abierto, hablaba de derechos humanos, pero administrativamente TVN desde la pantalla hacia adentro era una bolsa de gatos de gente que quería mostrar las cosas que habían pasado. Había una parte de la plana ejecutiva que no quería mostrar absolutamente nada, y los archivos de Cardenal era una miniserie que mostraba las violaciones de los derechos humanos. Sí, de hecho, los más conservadores decían, ¿cómo TVN va a mostrar esta parte de la historia? Y yo creo que en realidad eso refleja la composición de la sociedad chilena también. A mí me enojan estas cosas, como que soy más... Felipe se indigna cuando... Yo me indigno. No, se indigna y cuando estábamos viendo todo esto, porque esto es una parte, lo que ya pasamos, es una parte bien triste de la historia de Chile, horrible, que es la dictadura, la censura, los montajes... Y todo eso uno lo puede ver y lo puede buscar en YouTube, está ahí como para hacer un recordatorio. El Museo de la Memoria tiene un piso casi completo de archivo audiovisual. Sí, y también está la historia de TVN, sí, y muestra los montajes o de un diario que sale entretenido en la tarde. Y triste. Bueno, al final el documental se emitió, así que aplausos para las personas de TVN, que finalmente son los trabajadores, los editores, los camarógrafos,
gente que defiende su autonomía, porque ellos tienen que defender si el canal público tiene que representarlo a todos. Y al final esos fantasmas de la censura igual siguen estando siempre en la historia de TVN. O sea, los archivos del Cardenal es algo que ocurrió post año 2000, no es algo como... Sí, fue el 2011. Cercano, fue el 2011. Y aquí lo importante y como el chisme completo de lo que ocurre, en realidad es lo que ocurre como en las oficinas de TVN, porque TVN estaba en la misma... O sea, visualmente estaba un poco en la misma parada que estaba el resto del país, sino que está en la etapa de en los años 90 tratando de reconstruir las instituciones, ¿cierto? Mostrando lo que ocurría con los cambios de mando presidencial, y la sociedad tenía un poco una luna de miel de, entre comillas, tranquilidad entre lo que ocurría como visualmente en el mundo periodístico, porque ya uno estaba como más tranquilo todo, desde la pantalla hacia afuera, comillas, o sea, desde la pantalla hacia afuera. Es que en realidad comparar cualquier cosa con lo que pasaba en la época militar era muy, muy tranquilo lo que pasaba en el canal. Sí. Podían haber diferencias como en todos lados, pero nadie se iba a agarrar a balazos, nadie te iba a censurar porque pensaras diferente. Sí. Finalmente, en los años 90, el canal sigue reafirmando su postura pluralista, de autónomo, autofinanciado, y este recuerdo de la dictadura estaba latente ahí para no volver a repetir lo que ya había pasado. Después de tanto drama y tanta historia triste que tiene Televisión Nacional, o TVN, o el Canal Nacional. Depende de la edad que tengan. Sí. Canal 7. Hay éxito, y sin estos grandes éxitos no sabríamos... ¿qué es Televisión Nacional? Porque hay muchos programas que cuentan la historia, que mucha gente dice, no, qué fome. Y finalmente lo que se acuerda la gente es la entretención. Sí. Y TVN no se quedó nunca atrás. De hecho, desde los 70 se inicia este programa Música Libre, que yo evidentemente no lo vi, pero tal vez tú lo viste. Era un programa como un tipo Mecano, un TikTok en la época de la pandemia, donde toda la gente bailaba, eran jóvenes bailando. Como un Mecano, yo me lo imagino. Sí. Como un jingo. Y se llamaba Música Libre, y ahí los jóvenes bailaban. En 1972 TVN tuvo la cobertura del rescate del avión de los revistas uruguayos que se cayó acá en la cordillera a la altura de Curicó. Que hicieron una película. Sí, que se llama La Sociedad de la Nieve. Vayan a verla. En 1978 nace Happening con Ja, este programa humorístico que después migró a otros canales, que... yo vi una entrevista de esto que ellos decían, en esa época los chilenos estaban sufriendo mucho y había que darle como un respiro para que se desconectaran de toda la tragedia que estaba pasando en la década de los 70, así que ellos estaban muy inspirados en hacer el programa en ese sentido, porque muchos lo criticaban y decían, oye, ¿cómo te pudiste estar riendo en esta época? Pero ellos decían que era como darle un respiro a la gente de tanta tragedia que pasaba. Y también lo que decían era que, claro, estaban grabando ese tipo de contenido, pero en el estudio había un militar con metralleta. Ah, sí, Ping-Pong, cuando grabaron Ping-Pong, que también fue de TVN, estaba el tío Valentín y decía que era muy triste esa escena de ver un militar ahí, y daba miedo porque no estaba con un arma de juguete, estaba con una metralleta de verdad. Estaban grabando un programa para niños. Y en 1981 ya empieza la época dorada de las teleseries, que yo sabéis que cuando hablaban de la época dorada de las teleseries, yo pensaba en las teleseries que yo había visto, que es como del 97 en adelante, pero no, esto empezó en el 81 con una teleserie que se llamaba Villa Los Aromos. También hicieron una teleserie que se llamaba La Torre 10, que yo no tenía idea que está aquí en la Torre de San Borja, en el centro. ¿Serio? Sí, existe la Torre 10. Así que ahí empezaron a hacer la área dramática de TVN. En el 83 se estrenó Informe Especial, este emblemático programa de investigación de TVN. Creo que eso sí todo el mundo lo ha visto. Sí, porque ya Informe Especial siguen dándolo ahora en TVN. De hecho, después se le acusa que algunos programas de Informe Especial los han querido censurar. Y no podemos olvidar tampoco lo que apareció en los 80, que es cachureo. Llegó la hora. ¿Quién Esa es una canción de chacureo. El chacureo. Cachureo con el Epidemia, el Gato Juanito y todos esos personajes. Yo me acuerdo que una vez Cachureo salió como de gira y yo estaba viviendo en Talca y hicieron un cachureo allá en un lugar de allá y andaba. Muy lejos. ¿Y no llegaba Cachureo allá? Yo creo que llegaba a la tele allá. No sé. Sí, te ven y llegaba aquí. Sí, porque tenía Reta Atacama. Yo vi en Alto Hospicio. Bueno, después de eso nace el Buenos Días a Todos, el año 92. Oye, el Buenos Días a Todos ahí estaba con
Yo me acuerdo del Buenos Días a Todos con Felipe, pero parece que antes... estaba Julián Effenman también y la Karen. Sí, pero esos son personajes que como que nosotros conocimos porque antes estaba la Margot Cal y creo que antes habían otros personajes. Si usted recuerda personajes de Buenos Días a Todos más antiguos que eso, porque los animadores, ¿cuáles fueron los primeros animadores del Buenos Días a Todos? Yo nací el año 2000. Y después, del 2001 al 2008, ya comienzan como las cosas que nosotros recordamos más. Como aquí TVN arrasaba con rating. Amores de Mercado. Todo el mundo la vio, al Peyuco. Oye, ahora un nuevo Peyuco, sí, que no murió. No murió. ¿Sabéis qué? Parece que lo dije en uno de los capítulos, que yo en mi mente digo así como, no, hay palabras que no podemos decir, pero este es otro formato y podemos decir las palabras que queramos. Ahí estaba Amores de Mercado. Sí, y Rojo Fama contra Fama. No, y el área dramática empezaba a hacer estas producciones que se iban al norte, estuvieron con Pampa Ilusión, Romané, Llorana. Ay, no sé, hay muchas teleseries y muchos personajes que yo creo que todo el mundo se acuerda. Como dato, están en YouTube. TVN tiene una aplicación de ahora. TVN Play. TVN Play, y también tiene en YouTube, están las teleseries. Y salió, como te dije, Rojo Fama contra Fama, que era como una casa de talentos. Oye, me estoy olvidando. Son los artistas del día de hoy. Sí, me estoy olvidando de una teleserie que me gustaba mucho que se llamaba Tic Tac. Oh, qué bueno, Tic Tac. Donde salía Ivana Gabor, amada por siempre. Me encantaba Ivana Gabor. Traigamos la entrevista a Ivana Gabor. ¿Qué más hicieron en esa época? Después empezaron a transmitir la primera teleserie en HD, fue de TVN. Sí, Hijos del Monte. Hijos del Monte. Yo ya esa no la vi. Eso es como sí, 2008. Yo sí vi porque yo me acuerdo que no sé dónde estaba viviendo, parece que en La Serena, en Ovalle, no sé. Y solamente se veía TVN, no se veían los otros canales, entonces tenía que ver lo que Pero yo creo TVN. que tú decís vivís en Ovalle, en La Serena, y se ven todos los canales. Yo creo que tú vivís más al campo. Di la verdad. Yo vivía en un lugar que se llama Villa Seca. ¿Viste? No vivía en La Serena. Donde no teníamos, inventaba. No teníamos baño, teníamos un baño de pozo y a mí me daba miedo ir al baño de pozo. Oye, estas son infidencias que yo sí, no sé por qué está contando eso. En 2010 TVN da la cobertura al terremoto y llega una periodista que ya no está en TVN. Qué raro si se cambian... Llega Mónica Rincón en bata y en pijama a hacer el noticiero y ahí dice, ¿qué lógica va a tener estar en el canal público si no vamos a transmitir esto? Y en una entrevista que le hacen dicen, sí, yo estaba ahí con una bata transmitiendo, me puse como una chaleca. Está la pieza audiovisual, está Mónica Rincón. Oye, pero yo encontré estupendo su pijama. Está con pijama, pasó por peluquería claramente, pero encima se puso un chaleco y a las noticias que está temblando. Sí. Eso está. Bueno, la lista de hitos sigue, la entretención que supo entregar TVN en los años 2000 está clara. El deber cívico, sí, yo creo que también un poco. Pero aparte de todo esto, TVN logró su expansión, su modernización y territorialmente también creció. Si en el 69 ya tenían, cuando se fundó TVN, su estación en Punta Arenas, después ya estaban presentes con canales en el Maule, en Coquimbo, en Concepción, en Temuco, en Antofagasta. El despliegue había sido nacional. Tenían mini noticiero. Mini noticiero, sí. No sé si alguien, las personas de región, yo creo que todavía lo siguen viendo. Yo me acuerdo cuando vivía en el Maule, casi al final del noticiero central de acá de Santiago se iban a comerciales y empezaba Red Maule. Felipe, donde era de Coquimbo, yo lo veía Red Coquimbo. Red Coquimbo y la red de Iquique. Y eso nos estábamos acordando que antes de que empezaran las noticias, estaban como 40 comerciales, así como a tratar de encajar la señal. Yo me imagino así como que en algún lugar, no sé, la sala de prensa aquí en Santiago, Arica no se conecta, Arica, Punta Arenas lleva esperando 3 minutos, así como una locura. Sí. Mientras uno veía así un comercial que pasaba una y otra vez. La gente de acá de Santiago nunca vivió Jamás vivió eso. Porque acá seguían dando las noticias. Pero uno que es de región. Pero en 1996 pasó algo más inédito. TVN logró la transmisión desde la isla de Pascua. Y así como que de verdad fue un orgullo tecnológico porque la isla de Pascua está a miles de kilómetros de acá. A seguir en avión. Y es muy lejos. Y hoy la señal de TVN cubre el 98% del territorio nacional y gracias a su estación y su red hay enlaces satelital y plataformas digitales también que llegan a todo Chile. Y eso va a decir, gracias a su red TVN puede informar a todo el país porque uno algunas veces lo ve con estos ojos muy centralistas que está acá en Santiago y dice, ay, ese canal que me importa a mí si están todos los otros. Pero hay lugares donde solamente llega TVN. Ellos. Y esa es la labor pública que cumple el canal. En paralelo también inauguraron su nuevo edificio en Bellavista 0990 con 10 estudios de producción de la más alta generación
y el más alto nivel. Como un centro de operaciones, un poco para lograr todo, y para lograr la interconexión entre las regiones, todo se hacía de ahí. Sí, y el canal es muy grande y lo inauguraron en 2 etapas, primero el 2002 y después el 2005. Así que en ese tiempo, imagínate, yo pienso, el canal era muy exitoso, le entregaba plata al Estado, aparte tenía para construir y comprar centros en todas las regiones y ahora ya... El 2009 nace Canal 24 Horas, impulsado, ¿cierto?, con el apoyo de la presidenta Michelle Bachelet, que es como el CNN chileno, que nace como hasta el día de hoy. Ahí estaban Mario Papi y Daniel Fernández, impulsado por Michelle Bachelet. El 2021 llega lo que yo les dije recién, que llegaba TVN Play, que es esta aplicación un poco que tiene 2.300 horas de contenido, ya un poco modernizando. Un TVN, un Netflix nostálgico. Un Netflix nostálgico, sí, porque tienen las teleseries, está todo ahí, como el canal de YouTube donde están las teleseries, vayan a verlo, vean TikTok. TVN sabía adaptarse a las tecnologías, se reinventó, su pasado es tremendamente triste y ha estado como, bueno, nosotros en realidad como un poco como en todas las etapas. Es que ha marcado la historia de todos los chilenos. Todo marchaba bien, había más rating, más platita, estábamos arriba de la ola. Había harta platita en TVN para los 2000. Y yo me pregunto, ¿qué podría mal ir sal? TVN seguía enfrentando los fantasmas de la pantalla hacia atrás, digo yo. TVN seguía enfrentando los fantasmas de la dictadura. Habían todavía casos de censura y el más explosivo, lo más llamativo es el caso de Informe Especial y su director ejecutivo René Cortázar. ¿Y quién es René Cortázar? Yo te voy a chismosear de quién es René Cortázar. ¿Quién es René Cortázar? Es exministro y político, lideraba TVN cuando TVN le estaba yendo muy bien. O sea, algo hacía bien. Algo hacía bien, pero igual habían contenidos que a él le generaban roce. Informe Especial preparó un capítulo que se llamaba La CIA en Chile. Ya. Tocaba el tema de la intervención estadounidense en el gobierno de Allende, cuál era su vínculo con el mercurio. Me imagino que ya intuyen como un poco para dónde va la moto. Exactamente. Algunos miembros del directorio cercanos a la derecha, como por ejemplo Bernardo Mate, dijeron que no, que eso era echar tierra a la reputación de Chile, que cómo era posible que TVN muestre a Chile un poco así, como un títere de Estados Unidos, ¿cierto? Y aquí surge un héroe inesperado, Jaime Moreno Laval, que era el director de prensa. Ya. El directorio le dice al director de prensa, eso, ¿sabéis qué? No, córtalo, tienes que editarlo. Vamos cortando esta cosa, esto a mí no me gusta. Y Jaime Moreno dijo, no gracias, yo no voy a censurar nada. Qué bueno. Menos mal que siempre hay personas así en todos los lugares. El otro día te mencionaba eso. Que siempre tiene que haber como un héroe inesperado. Siempre tiene que haber un héroe que no sabe que es héroe cuando está haciendo las cosas. No. Jaime Moreno se da ver solamente enojado. Bueno, Cortázar pidió su renuncia. Moreno dijo, de aquí no me mueven. Plot twist, ¿quién crees que se fue? No sé. No fue Moreno quien salió, sino que salió Cortázar. Se fue Cortázar. Cortázar se fue cortado, renunció a fines de los años 2000. Cortázar se fue cortado. Así es. Y aquí sacamos un poco una lección como de autonomía y de pluralismo, que es lo que tú decías antes, que un poco la censura termina cuando los periodistas se hacen cargo de su trabajo. Sí. Por lo menos en TVN yo creo que puede ser así, porque en un canal privado, si no te gusta, te vas. Acá por lo menos puede hacer un show, o sea, igual te pueden echar, pero va a ser más revuelo si es que lo sacas de la luz pública que te están echando por censura, por lo menos ahora. Y es que yo pienso, me imagino en estas cosas que pasaban en TVN, imagínate las cosas que pasaban en el canal de los Patitos Verdes. Peor aún. Es que ahí yo creo que había una censura que la gente ya la aceptaba. Y bueno, en los años 2000 esa no fue la primera vez que René Manos de Tijera Cortázar, como le decían. Córtalo. No, y ese apodo le cayó en 1998 porque él tuvo una pelea con la periodista, o sea, qué raro. No una pelea, fueron tensiones con la periodista Patricia Espejo, también por Informe Especial, ya que se estaban investigando las infecciones intrahospitalarias en el caso de la misteriosa muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, que hoy sabemos que fue un asesinato en ese momento por veneno. No se sabía, ¿sí? O sea, era muy muy delicado tocar algo así, sí, porque no se había confirmado que Frei Montalva había sido asesinado. Sí. Bueno, adivina qué hizo Cortázar, po.
decidió que el reportaje no saliera al aire, lo bajó, dijo que no había que tocar ese tema, que no había que meterse en cosas... Tijeretazo. Sí, censura pura y dura. Y ese no fue el único caso. Hay un caso bien emblemático que lo cuenta Raúl Sor, que era periodista, no sé si lo han visto, que es un periodista que habla internacional ahora en CNN, pero él también trabajó en Informe Especial y es de la empresa Pizarreño. Él cuenta que Pizarreño tenía su empresa como una filial, o Pizarreño era una filial aquí en Chile, él andaba en Europa, y fue a Bélgica a hablar con los directores de esta empresa que tenía su filial Pizarreño acá en Chile, y le pregunta, ¿ustedes ocupan asbesto acá para la construcción de sus materiales en Bélgica? Y le dice, no, hace muchos años que no ocupamos. Y le dice, ¿y en Chile por qué lo ocupan? ¿Acaso la vida de los chilenos vale menos? Y dice que el gerente, director de la empresa, quedó como impactado y le dice, nosotros lo ocupamos porque la ley lo permite. La cosa es que Raúl Sor vuelve a Chile y Cortázar lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué anda usted haciendo en Bélgica? Y ahí empezaron a hablar del caso asbesto y también lo querían censurar. De hecho, dicen que tuvieron postergado el programa como por 6 meses y las razones nunca quedaron claras. Al final... ¿Tijeretazo encubierto? Sí, al final Raúl Sor salió del canal y... Cortázar manos de tijera. No, y hay más. No, oye, él fue candidato a la convención hace muy poco. ¿En serio? Sí. Me da risa que le digan manos de tijera. A Cortázar. Y aparte a mí me da risa el apellido Cortázar, no sé, como que tiene algo de relación. Bueno, igual las cosas buenas que tenía era que el canal le estaba yendo estupendo en ese momento. Al final salió. Hay otro caso emblemático que es el documental El diario de Agustín, de Ignacio Agüero, que investigaba el rol del diario El Mercurio durante lo que ocurrió en la dictadura. Y que aquí lo que estaba pasando era que TVN estaba comprando los derechos de los programas. ¿Compró los derechos del diario de Agustín? Compró los derechos del diario de Agustín y me imagino que la bolsa de gatos del directorio, no, pongan esto, no lo pongan esto, no lo pongan. Años después fue posible recién después de la compra emitir el diario de Agustín 2008. Oye, pero si se supone que hasta no se supone, llegó al punto que la justicia tuvo que intervenir con la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió un recurso de amparo que dijeron así como tienen que emitir el documental porque finalmente habían comprado los derechos, pero no lo estaban emitiendo. No, y comprar los derechos de un documental por parte de TVN es utilizar dineros públicos para contenido que no se va a emitir. Sí, al final dijeron, ya sí, vamos a emitir el documental en el 2014. O sea, el 2014 dijeron, vamos a emitir el documental y ya va a ser un día sábado, no sé, a las 11 de la noche, que ya es un horario bien perdido. Sí, y después dijeron, no, ya no va a ser el día sábado, va a ser mejor mañana, domingo, a las 2:30 de la noche. Era una cosa así como, casi que muchas personas lo vieron como censura encubierta. O sea, es como una censura como blanda, como una censura un poco como comercial. Sí. Y el otro documental es I Love Pinochet, que hablaba de los adherentes al dictador, pues ahí salían Hermógenes Pérez de Arce, creo. Patricia Maldonado. Y al final... Ese documental no vio la luz. No. Compraron los derechos y nunca lo expusieron. Es que yo creo que debe haber sido un poco ridiculizar a los adherentes en el nombre I Love Pinochet. Lo amaban. Bueno, al final el contenido y lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que les decíamos recién, pues se estaban comprando derechos de documentales y al final lo que hacían los ejecutivos era constantemente censurarlo. Para la gente lo que uno veía en la pantalla era una cosa, pero lo que estaba pasando fuera del aire era otra cosa muy, muy diferente. Y se vuelve a hacer la pregunta, ¿es posible tener una televisión pública 100% libre en un país tan politizado como el de nosotros? ¿Qué pasa cuando el canal de todos se queda sin su animador estrella y sin la joya de la corona que eso es su área dramática? En esta parte de la historia fallece Felipe Camiroaga. Sí, y yo creo que todos hemos pensado que el inicio del fin de TVN es la muerte de Felipito, que fue de verdad algo muy impactante. Yo lo recuerdo y a mí aún como que me da un poco de escalofrío, y aparte era un personaje una persona que marcó la historia de muchas personas. Si no por nada hay toallas de él en todas partes. Yo me acuerdo que estaba en todos lados, que se había perdido el avión, TVN no quería decir nada y estaban dando Calle 7. Sí, y pararon la transmisión. Pararon la transmisión para decir que el avión se había perdido. Porque ya todo el mundo estaba hablando de eso. Me acordé de que el otro día estaba viendo lugares que hablan y estaban en un lugar muy remoto del Pancho Saavedra y entran a casa. Eso es otro canal. Y una señora tenía la foto de Felipito ahí en la pared. Pero a partir después de la muerte de Felipe, en el 2014 se vivía una verdadera teleserie empresarial, porque llega Mega con su billetera jugosa y Chilevisión por el otro lado que ya estaba repuntando.
a ofrecer plata, po. Y se lleva el área dramática, se lleva la Kena Rencoret, la Kena se lleva los actores, los guiones que debería estar preparada para el futuro. Se lleva todo. Imagínate que una de las últimas teleseries que yo vi de ella ahí fue Pobre Rico, que si ustedes van a ver la gráfica de Pobre Rico con La Pituca Sin Luca y otras teleseries más que hay en esa misma onda, son todas muy parecidas, como una serie de teleseries muy muy similares, como con la misma onda. Sí, yo creo que TVN se acaba con la muerte de Felipe Camiroaga y la salida de Kena Rencoret con toda el área dramática, con toda el área dramática. TVN empieza así como su declive ahí, porque ¿qué haces tú, por ejemplo? No sé, imagínate un Marvel sin superhéroes. ¿Qué es Marvel sin superhéroes? Nada, porque es TVN sin Felipe Camiroaga, que era como el rostro principal, y el área dramática desarmada. TVN está desnudo y... Sí, finalmente en la época de oro de TVN eran sus teleseries, por su matinal. Entonces no hay teleseries, no está Felipe Camiroaga, TVN empieza ya, la gente deja de ver TVN. La sintonía en picada, y a todo esto agreguémosle que está el cambio de que uno está con estas cositas y ya no está mirando la tele, o sea, la publicidad está acá y no está en... Para la gente que estaba escuchándolo, Nico dijo estas cositas y agarró su iPad. Ah, sí. Que ahora, imagínate que los avisajes y la publicidad antes se invertía casi lo más caro era la televisión, y ahí era donde las marcas colocaban la mayoría de los recursos. Ahora se estaba, en un momento en esa época, yo creo que en 2014, estaba como casi que igualándose la televisión con los medios digitales. Ahora ya definitivamente yo creo que gran parte de la inversión publicitaria se va a medios digitales y no a la televisión. Y el rating tampoco era, sí, imagínate que ¿cuántos puntos de rating sacó Amores de Mercado? Ahora un programa con 5 puntos ya está yéndole relativamente bien, con 10 puntos, 14 puntos de un éxito. Y así Michelle Bachelet recibe, ¿cierto?, como la batuta un poco y nombra a Ricardo Solari, presidente del directorio, como para un poco... Super Solari para salvar el canal. Super Solari para salvar el canal, y decide inyectarle $65 millones. Pero estos $65 millones finalmente no llegan a inyectarse. Polémica de nuevo. ¿Cómo es posible que el Estado vaya a salvar a TVN si se supone que TVN tiene que financiarse a sí mismo? Y entramos un poco en la rueda en la que seguimos el día de hoy. Se cuestionaba el uso de impuestos para TVN si finalmente tenía que autofinanciarse el canal, pues. Pero el conflicto y el clímax de todo este chisme ya es en el 2018, porque los 3 directores afín a la oposición, a la derecha en ese momento, decían que la culpa de todo era Ricardo Solari, que no se habían tomado medidas a tiempo, que todo lo estaba haciendo lento, que no había una reestructuración, que tenía que hacer una reestructuración profunda, y la pelea interna era antología. Los de la izquierda o de la centroizquierda culpaban que había el cambio tecnológico, que la fuga de los actores. El tema es que nunca llegaban a acuerdo hasta que la gente, los directores más ligados a la derecha, renuncian todos, se van los 3. Y acá también tenemos que contar algo que no pasa como desapercibido para el canal, que justo llega el gobierno del presidente Piñera II y le da como más libertad para que nombre a nuevos directores, y aparte tiene que nombrar al director ejecutivo, po. Y el director ejecutivo es Francisco Orrego, abogado cercano a la UDI, y con él ingresaron otros ejecutivos, por supuesto, propuestos por Piñera, y Piñera un poco hereda la crisis y tenía que aprobar si es que se entregaban los $65 millones o no, po. Y dijo, ¿sabéis qué? No, vamos a entregar solamente a gotita y 22 millones, porque dijo, ustedes tienen que como reestructurar el canal, le dice a Orrego, y tienen que empezar a recortar gastos, po. La cosa es que la llegada de Orrego tensionó aún más el canal, porque su foco fue de Aguirre. Hizo que la Contraloría de TVN auditara el contrato de Aguirre. Se descubrió que Jaime de Aguirre ganaba 18 millones. Si tenía que salir de viaje a hacer gestiones por TVN, se podía ir en business. Si es que lo llegaban a despedir, tenían que pagarle de 6 a 12 sueldos. Yo quiero un contrato así. Al final, de Aguirre se transforma como en un chivo expiatorio, porque él quiere sacar al director ejecutivo, poner a un director ejecutivo que fuera de su línea. Orrego no lo logra.
los directores ligados a la centroizquierda empiezan a decir que se perdió el foco, ya no están defendiendo el canal ni tratando de salvarlo, sino que es un tema más político porque ellos quieren imponer su visión. Y aquí en la historia de TVN, que siempre todos tratan de que el canal sea de ellos y no se enfocan en que el canal sea de todos. Así que bien problemática la situación. Al final de todo esto, Orrego termina saliendo porque los directores ligados a la centroizquierda le mandan una carta al presidente Piñera diciéndole que Orrego había filtrado información para hacer presión y sacar a Jaime de Aguirre, y esto la ley dice que no se puede hacer porque es como ser desleal con el canal. Sí, pues, no se pueden filtrar documentos. Finalmente Orrego renuncia, el gobierno siente que es una batalla política perdida esto. Al final Jaime de Aguirre también renuncia, y ya para calmar la agua, esto yo creo que fue como un chisme bien grande. No se notó tanto porque justo era el 2019, si tú te acuerdas, en esa época era como el estallido social, así que habían cosas más importantes de que preocuparse. Que los directores de TVN se estaban agarrando de las mechas. Sí, que estaba esta bolsa de gato. Tras el huracán, el presidente Piñera nombra a Anita... ¿cómo es el apellido? Joluígue. Ya el periodista técnico, ella tiene un perfil más técnico, igual está ligada a la derecha, así que, y ella nombra al director ejecutivo, que era Francisco Gijón, y así que trataron de calmar la agua, porque ya tenían incendios por todos lados, imagínate, aparte en TVN, y hasta ahí esa historia bien complicada, la de TVN. Pero como siempre sigue siendo la pregunta de TVN, ¿es el canal de todos? Ya más en la historia contemporánea de TVN, entre el 2019 y el 2020, que es las cosas que nosotros ya, es como lo más fresco que yo creo que tienen todos que nos están viendo, nos están escuchando. Esto está pasando. En la memoria, esto está pasando ahora. Despidos masivos, ajuste administrativo, ¿cierto? Cerraron áreas que son redundantes en el canal, y aunque parece un poco como doloroso, TVN sufre como la crisis, y es TVN, la crisis la que está ahora. No, y TVN ya es un paciente crítico, sí. Ya después llega el presidente Boric, nombra a Francisco Vidal como director. Como presidente, o sea, como presidente del directorio. Y Vidal no llega a hacer las cosas piolitas, pues Vidal se hace notar. Sí. No, me acuerdo que... una de las polémicas que hubo. Sí, una de las polémicas que hubo, que fue como la que más dio que hablar, que en la Comisión de Cultura de Cámara de Diputados, donde se discutía finalmente qué se va a hacer con el financiamiento del canal, porque hay que cambiar el modelo. Yo creo que hay que cambiar el modelo en el que está TVN. Vidal dijo: ¿qué pasaría si TVN no existe? ¿Los chilenos se informan por los grupos económicos o por los dueños de otros canales? Y mencionó a Luxich. Él dijo el canal de Heller, y remató diciendo: o por unos gringos que andan cambiando de propiedad en Chilevisión. No, y el canal de Lux y el canal del Patito Verde. Así que ojo ahí. Yo igual encuentro que hay algo de razón en esto, porque ¿qué nos va a informar el Patito Verde? Heller, TVN. O sea, aunque la gente de TVN también dice que nos va a informar Vidal, pero es que ustedes tienen que recordar siempre que en ese directorio hay gente de oposición también. Siempre hay gente representada en la oposición. En cambio, en el canal del Patito, ellos tienen una sola mirada. Una sola mirada, que es la que se dice y punto. Es que eso, y si esas cosas pasan, o imagínense las cosas que pasaron en TVN, que es un canal pluralista, ¿cierto? Donde hay una visión un poco como de Estado y televisión pública. ¿Cuáles son las cosas que pasan en los otros canales? Las cosas que se censuran, no nos vamos a enterar nunca. No nos vamos a enterar nunca, porque es una institución privada. Mega, Canal 13 y Chilevisión, con lo que los dichos, ¿cierto? Y las declaraciones de Francisco de Vidal se indignaron, pusieron reclamos ante Anatel, etcétera, pero al final TVN dijo, lo que dijo Vidal no nos representa a nosotros creemos que la televisión pública tiene que competir con la televisión privada y tienen que convivir juntas al final. Eso es. El 2021 TVN logró números azules, 9.000 millones de pesos de utilidad, pero el año siguiente ya no. Siguió perdiendo. Y esto nos deja un poco como la conversación, y abrimos la conversación para que ustedes también conversen y comenten. No, oye, pero hay aquí otra cosa que también falta, lo de las licencias. Si TVN es una institución pública, podemos conocer quién se tomó licencia. Sí. 5 personas de TVN se tomaron estas licencias de que los enfermos se fueron de viaje. Ahí en TVN también habían, y Vidal dijo que iban a tener más mano dura, que iban a revisar todo lo que estaba pasando, porque... pueden haber problemas, pueden haber todas las cosas en TVN,
pero frescos no son. Y al final, todo esto reabre el debate de cuál es el modelo de financiamiento que tiene que haber como en TVN, si hace lo que se hace como con la BBC, con un canon anual, o en España, que se financia con impuestos y también con publicidad. En Australia se asigna directamente como el presupuesto público a un canal de televisión, o en Alemania todas las personas que tienen una televisión tienen que pagar como un canon fijo que va como a financiar el canal de televisión. Aquí se autofinancia. Yo creo que es una discusión que uno tiene que dar, pero creo que el rol de TVN es muy importante, es súper importante, y también recordando las cosas de lo que hablamos al principio, que es una parte importante. TVN ha hecho programas donde han reconocido que han mentido, que como que institucionalmente reconocen los errores, y esto yo creo que está bien porque finalmente hace que el canal tal vez en futuros gobiernos o quien esté, gobierno corporativo me refiero, no se vayan a repetir estos mismos errores, que siempre esté velando por todas las miradas y que sea realmente el canal de todos, ¿no? Yo creo que he dicho en casi todos los capítulos que TVN es una empresa, o sea, hablamos de TVN como empresa, voy a pensar TVN como empresa. TVN nació siendo un canal público, pluralista, cultural, abierto, de todo el mundo. Que se tenía que autofinanciar. Es súper importante. Y creo que TVN no tiene que alejarse de su misión. Las empresas que se alejan de su misión, que se alejan de su core, ¿cierto? Son empresas que fallan. Y TVN tiene que hacer eso. Lamentablemente el modelo de financiamiento de TVN, yo creo que nosotros como chilenos, y TVN es hecho en Chile, nos tenemos que hacer cargo de nuestra televisión pública. Eso lo digo a nombre mío, de Felipe Pineda. No, y yo creo que, imagínense lo importante que es TVN, que en la crisis de los 80, cuando se venden muchas empresas públicas, la dictadura decide no vender TVN por la importancia que tiene el canal. Eso yo creo que nunca hay que dejarlo pasar, porque vendieron la línea aérea, vendieron todo lo que pudieron vender. Todo. Pero TVN, no. No, se quedaron con TVN. Así que los invitamos a conversar y a debatir. ¿Cuál es su opinión de qué es lo que debería pasar con TVN? Que la opinión es bien dividida. Yo he hecho videos y he hablado de TVN. No, yo sé que he leído muchas opiniones de gente que dice, no, es que lo más fácil evidentemente es cerrar TVN. Y dicen, es que debería tener una visión que fuera más cultural. El tema es que donde se rige con la regla de la televisión y compite con los privados y tiene que ganar plata por publicidad, y la gente no se puede. Que compita con cosas culturales, pero si a la gente no le gusta, o sea, a la gente no le da como su voto, o sea, a las cosas culturales. Pongamos programación cultural en TVN, pero financiemos esa programación. Sí. Eso hay que hacer. Yo creo que si la gente quiere eso. La BBC, imagínate, transmitía las cosas de los Beatles, tiene como archivos de muchos artistas. Y eso en su momento no era tan vendible, pero era porque el canal lo financian con impuestos. Oye, Nico, ¿es verdad que una señora murió en Antofagasta después de esperar 10 horas sin atención? Lo vi en redes y igual me preocupé. No, Felipe, esa noticia es falsa. El Hospital Regional de Antofagasta lo desmintió y nadie murió esperando atención. Menos mal. ¿Y esa noticia de carabineros patrullando en un auto Tesla de 100 millones, será verdad? Falso también, Felipe. Era un video trucado. FactCheck verificó que Carabineros no ha comprado autos Tesla y hasta la institución lo desmintió oficialmente. Parece que de nuevo me anduvieron cuenteando con puras noticias truchas. Menos mal que está FactCheck igual para abrirnos los ojos. Así es. FactCheck es el medio de verificación chileno que chequea las noticias falsas y desenmascara la desinformación. Visita factcheck.cl y mantente informado con hechos reales. En FactCheck encuentras la verdad detrás de cada contenido dudoso para que no te pasen gato por liebre. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por vernos o escucharnos en la plataforma en la que ustedes estén, y quiero recordarles que nos den like, comenten, activen las notificaciones. Comenten si les gustó TVN o no. Sí, y donde sea que nos estén viendo, interaccionen con nuestro contenido. Quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, a Copec y a Emprende.cl. Y también a FactCheck. Recuerden que este podcast es traído a ustedes gracias a FactCheck. Chequeos, noticias, actualidad, entrevistas, reportaje. No olviden visitar factcheck.cl. Yo soy Felipe Pineda. Yo soy Nico González. Y nos vemos la próxima semana en su plataforma favorita y interacciones con nuestro contenido para poder seguirles contando el chisme completo.